El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor le contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecerían. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra y pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer sábado del mes de octubre, dedicado a honrar, desagraviar y reparar al Inmaculado Corazón de María. Y ayer, primer viernes del mes, dedicado al Sagrado Corazón, estas dos devociones que tanto el Señor quiere inculcarnos en nuestro alimento para amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, que los santos lo han practicado. Hoy estamos recordando a San Francisco de Asís, el loco del amor a Jesucristo y a la Virgen, su princesa. Bueno, ya estamos dentro de ya las primeras vísperas del domingo, que ya se considera domingo, el sábado por la tarde. Ya es considerado, como en tiempos de Jesús, el nuevo comienzo de un día, que sería del día domingo, y por eso ya la Iglesia comienza a celebrar la misa de precepto dominical, como lo estamos haciendo ahora. Y las lecturas que acabamos de escuchar están centradas en el tema de la fe, que, como ustedes sabemos por el catecismo, es una virtud muy importante dentro de las virtudes que se llaman teologales. Podríamos decir la puerta que abre el amor de Dios en nuestros corazones, la fe, con la cual invocamos a Dios, creemos en Dios, aceptamos las verdades de Dios, los mandamientos de Dios, escuchamos con atención la palabra que acabamos de oír en las lecturas como palabra de Dios y no como palabra humana, y queremos llevarla a la práctica. ¿Y quién nos da esa fuerza? Y ahí está la aceptación en nuestro corazón de la fe, que es un don, que es un regalo, pero también hay una partecita de nosotros que es la buena voluntad de querer creer a la palabra de Dios. Y ahí está porque es una virtud, porque después tendrá un premio. Bienaventurado por haber creído en la palabra de Dios. A la Virgen bienaventurada le dice Santa Isabel, su prima, por haber creído que todas estas cosas iban a suceder. La de ser madre de Dios.
Bueno, y entonces ahora vamos a ir desmenuzando con las lecturas el tema de la fe tan importante que está en nuestro corazón, que ya ha abierto, porque es como una semillita, como lo compara Jesús en el Evangelio, como un granito de mostaza, que ya comienza a existir en nuestros corazones por el bautismo, siendo tan pequeños, pero como es un regalo, ya Dios nos da este primer regalo, junto al amor, a la esperanza, estas tres virtudes teologales, se nos da en ese primer sacramento que nos hace hijos de Dios, estas tres virtudes que nos unen directamente a Dios. Por eso son tan importantes, se les llama virtudes teologales. Y el profeta Habacuc, en la primera lectura que acabamos de escuchar, se lamenta ante Dios de la situación trágica, desoladora que vive el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Porque tanto en el aspecto espiritual interno, solo hay iniquidades, pecados, vicios, maldades. Eso es lo que hay en la parte interna, en los corazones. Porque Israel le es infiel a Dios, a sus mandamientos. Y en lo que es lo externo, a lo que están viviendo, la circunstancia externa que está viviendo el pueblo de Israel, hay mucha prepotencia, robos, asaltos, violencia. El pueblo está sometido a incursiones de los pueblos, países vecinos y pueblos vecinos, y esos pueblos no perdonaban, arrasaban y devastaban todo. Y estos pueblos eran, en la providencia de Dios, instrumentos que Dios usaba para castigo de los judíos cuando sus corazones se endurecían por el pecado, cuando ya no escuchaban la palabra de Dios con atención, con fe, con deseo y propósito de llevarlo a la práctica, dándole el valor que tienen las palabras de Dios para la vida del justo. Y por eso Dios permitía estos instrumentos de castigo, que eran estos pueblos aledaños al pueblo de Israel, que no eran porque ellos fueran menos pecadores que los israelitas, eran también pecadores. Pero Dios los usaba en su infinito poder, porque Él es el que gobierna todos los pueblos, todo el mundo, todo el universo. Los usaba de instrumentos para castigar el pecado y así lograr que el pueblo de Israel reconociera que su corazón se estaba endureciendo, se estaba alejando de Dios. Pareciera que se vivía en ese tiempo como el tiempo que vivimos nosotros, el escándalo, la iniquidad del pecado, el escándalo a flor de piel, así como algo permanente, como si triunfara el mal que parece destruir el bien y envolver también en esa ruina de maldad, de iniquidad, de inmoralidad a los mismos buenos. Parece, digo, pero por eso se lamenta el profeta Habacuc ante Dios por lo que se está viviendo. Es una tragedia terrible. Y Dios al fin responde al profeta con una visión que quiere que se escriba con toda claridad para adoctrinar al pueblo de Israel, pero también como lección divina para todos los que vendrán después, es decir, todas las generaciones futuras, es decir, todos nosotros. Y el profeta y Dios, a través del profeta, exhorta primero. Exhorta la constancia, porque se hará justicia, es decir, que el justo tiene que ser constante en la práctica del bien. Tiene que seguir a Dios con perseverancia, no aflojar y seguir, sabiendo que Dios es el que hará justicia y Dios lo ve todo. Y al final premiará a los buenos y castigará a los malos. Por eso exhorta la constancia, porque Dios hará justicia a su debido tiempo. Y dice, y si tarda, espera, porque ha de llegar sin lugar a duda.
Y dice Dios, sucumbe quien no tiene el alma recta. ¿Quiénes son los que van a caer, a sucumbir, a derrumbarse? Los que no tienen el alma recta, es decir, aquellos que no hacen el bien, que hacen el mal y que rechazan hacer el bien. Pero el justo, dice Dios, a través del profeta, vivirá por su fe. Y ahí está la importancia de esta virtud que decimos que es tan alabada por Jesucristo, por Dios, por nuestra vida cristiana, porque es con la cual nos unimos y conocemos y le creemos a Dios y aceptamos las palabras de Dios y las queremos poner en práctica con los mandamientos de Dios. La fe en Dios es tan importante porque nos lleva a practicar por amor a Dios, con la fuerza del amor de Dios y con la fuerza de la fe, las buenas obras que Dios nos ha mandado practicar. Bueno, esta enseñanza es para los israelitas, como también para todos nosotros los cristianos, que somos creyentes, que tenemos esta fe, de todos los tiempos es válida, aún en todas las circunstancias de la vida de cada una de las personas que están aquí, de los pueblos, las circunstancias que está pasando la iglesia, el mundo, aun cuando todo esto que está sucediendo y que describe tanto el profeta Habacuc, y ahora en este mundo que estamos viviendo, que se vive como si Dios no existiera, como si el mundo le está dando la espalda a Dios y se va alejando cada vez más del adoctrinamiento de la vida cristiana, como renegando de la fe cristiana, y hay un aumento del mal, del pecado, del vicio, de las injusticias, de las violencias, de la guerra. Pareciera que todo se va a empeorar más todavía. Se promueven leyes a favor del mal y la iniquidad, como el aborto, la eutanasia, la unión de sexos iguales, como llamándolos matrimonios, entre comillas, que sabemos que no son matrimonios. El único matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si a esto le agregamos lo que decía ya el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la cultura reinante de la muerte, el comunismo que se iba extendiendo, que sufrió Juan Pablo II en Polonia, pero todo lo que fue, lo que había profetizado la Virgen de Fátima, que si no se convertía Rusia y se consagraba a su Inmaculado Corazón, vendría guerras peores y los errores del comunismo se iban a extender, y es lo que estamos viendo del comunismo. Tantas injusticias, la droga, el alcohol, el sexo libre mal entendido, las guerras, la masonería, el satanismo, la brujería, el paganismo. Es decir, estamos viviendo tiempos que uno podría decir lo mismo que el profeta Habacuc y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo harás justicia de todo esto? Bueno, el Señor nos ha consolado diciendo, perseveremos, seamos constantes, sigamos practicando las buenas obras, manteniendo la fe, alimentándola con la oración, con la escucha atenta de la palabra de Dios. Él nos va a dar la fuerza para poder resistir todas las situaciones que nos toquen vivir, por más difíciles que sean. En todas va a intervenir Dios para bien de los que tienen fe y lo aman al Señor. Entonces es preciso permanecer firmes en la fe. Dios no puede tardar en intervenir e intervendrá ciertamente a favor de los que creen en Él y en Él se confía. Y la segunda lectura, desmenuzando el tema de la fe, nos habla San Pablo en la segunda carta a su hijo Timoteo, que ha nombrado para gobernar también una iglesia, y desarrolla otro aspecto muy lindo de la fe que también es para tenerlo en cuenta en nuestra vida cristiana, que es el testimonio
que hay que dar de Cristo, testimonio valeroso de Cristo y de su Evangelio. Escribe San Pablo a Timoteo: no tengas miedo, en definitiva, no tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor Jesucristo, por mí, San Pablo, por los santos, por los obispos, presbíteros que con fe, con justicia predican el Evangelio y van pregonando como Jesús nos mandó a evangelizar a todos los rincones de la tierra. Y San Pablo dice: yo soy su prisionero, estoy encadenado, toma parte como yo de los duros trabajos por la extensión del reino de Dios, del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. San Pablo era intrépido, fogoso, valiente, afrontó las luchas y los riesgos de su vida. Podían haber sufrido un montón de muertes por dar testimonio de Cristo, innumerables, por dar fe y testimonio de Cristo. Bueno, y ahora tiene la gloria, que él dice, de estar encadenado por Cristo. Lo llevan en cadenas para después sufrir el martirio en Roma. Le cortarán la cabeza. Por eso, con todo derecho, puede decir él y exhortar a su discípulo Timoteo, que él le había impuesto las manos para que fuese también, como él, sacerdote, apóstol de Cristo, no intimidarse ni echarse para atrás por más dificultades que se presenten, sino sufrir por el Evangelio, por la propagación del Evangelio, para que recibamos la gracia de la salvación todos los hombres, como lo ha querido Jesucristo. Bueno, esto es muy importante para nosotros, para dar testimonio de esa fe, de no tener miedo, de no ruborizarse uno puede, pero tenemos que vencer ese rubor, ese temor, esa vergüenza y dar testimonio de Cristo, dar testimonio del Evangelio, de la gracia en la cual estamos. El cristiano que no está dispuesto a sufrir algo por su fe no va a poder resistir los ataques del mundo, del demonio y de la carne y todo lo que quieran apagar la fe que hay en nuestro corazón, que la ha encendido Dios por medio del Espíritu Santo. No podrá resistir esos ataques. Así que tenemos que aceptar y estar dispuestos a sufrir algo por la fe en Dios, por la fe en Jesucristo, aún las persecuciones de los enemigos. Como decía, es humano que todos sintamos en ciertas circunstancias que nos asalte el miedo, la timidez, el respeto humano, el temor. Pero pensemos que Dios, sabiendo que nos puede pasar, y de hecho nos pasa, serán vencidos todos estos aspectos humanos de nuestra vida con la fuerza de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso termina diciendo San Pablo, el Espíritu Santo que nos ha sido dado para sostenernos en nuestra debilidad, para el testimonio, para hacernos capaces de confesar el nombre del Señor, como dice después San Pablo a los Corintios. Y después de esta lectura que San Pablo habla de la fe como testimonio, nuestro Señor Jesucristo nos hace como ya meditar y reflexionar sobre la fe de estas dos lecturas que acabamos de escuchar, con esa plegaria que escucha de sus apóstoles que le dicen en el Evangelio: Señor, aumentanos la fe. Pedirle al Señor que nos aumente la fe, como se la pidieron los apóstoles, los primeros discípulos. ¿Para qué? Para que podamos creer sin dudar, sin titubear, para que permanezcamos fieles a Dios en todas las adversidades que se presentan, en las contrariedades. Si no las hubiera, es imposible, porque toda obra de Dios y toda vida cristiana, toda fe, como decía, van a ver todas estas adversidades, estas contrariedades, estas luchas,
estas tentaciones que quieren apartarnos de la virtud de la fe en Dios, de la virtud del amor a Dios, de la esperanza en Dios, de esperar en Él, de confiar en Él. Por eso, pedirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Se necesita que el Señor, además de darnos este regalo, nosotros hagamos el esfuerzo de alimentar nuestra fe con la oración, pidiéndole, Señor, aumentanos la fe, con la lectura de la palabra de Dios para alimentar nuestra fe, con la práctica de las buenas obras. Entonces la fe se va a volver con el testimonio de la fe, de las buenas obras, de ser cristiano en el mundo, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. Esa fe se va a volver por la fuerza que Dios nos da, por la fuerza del Espíritu Santo, una fe sólida, una fe firme, una fe robusta, como solo Dios puede darla. Y bueno, como los apóstoles se la pedían, Jesús le hizo esta comparación. Si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza es muy chiquitito, es como un grano de cilantro. Diría a ese arbusto gigante, o a ese aguacate, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. El Señor con esto no nos quiere decir que con la fe cambiemos la geografía de este lugar, llevando plantas al mar y trayendo del mar peces aquí. No es eso. Es un lenguaje figurado para que comprendamos, sí, a través de este lenguaje, el poder que tiene la fe, el poder omnipotente de Dios que a través de la fe obra maravillas, pero que esa fe, sin la fe, Dios en su amor no se deja tocar. Si no ponemos esa partecita, esa pequeña como un granito de mostaza, semillita de fe o poquito de fe, Dios no puede obrar en nosotros porque no nos disponemos a recibir los dones de Dios, la gracia de Dios. Por eso Jesús no nos pide mucho, nos pide un poquito de fe, como un grano, como una semilla. Pero si esa fe es sincera, si esa fe es comprometida, me comprometo con el Señor, es viva, convencida, será capaz de cosas mucho más mayores. Cosas como las que dice el Señor en ese lenguaje figurado, de trasplantar un árbol y llevarlo al mar. Es decir, cosas que para el hombre le parecen imposibles, irrealizables, inconcebibles. Para el cálculo humano, para Dios no es imposible. La conversión de un pecador, la transformación de un alma, el vencer un vicio, la conversión de todo un pueblo, de todo un país, de todo el mundo. Esto parece inconcebible, ¿no? Para Dios es posible. Jesús quiere esto, justamente, ¿no? Que tengamos esa fe. Jesús quiere educarnos, como los educó a los apóstoles, a nosotros, los discípulos de este tiempo, en una fe sin incertidumbre, 100% cierta, convencida, segura, sin titubeo, sin dudas. Una fe que se apoya en la fuerza de Dios. ¿Y cómo es la fuerza de Dios? Es omnipotente, lo puede todo. Todo lo cree en Dios. El que tiene esa fe, todo lo cree, todo lo espera, a todo se atreve y persevera aún más en los momentos más difíciles. Más le quiere decir a Dios que lo quiere seguir, que lo quiere amar, por más duros e intensos sean los dolores del cuerpo y del alma, las pruebas más oscuras. Ahí está la fuerza de la fe y ahí está la maravilla de la fe que sostiene a los santos y que nos va a sostener a nosotros. Por eso el Señor nos alienta a vivir la fe, a dar testimonio, a alimentar nuestra fe como lo están haciendo hoy en la Santa Misa, escuchando con atención la palabra de Dios, participando del santo sacrificio de la misa y entregándole sus corazones al Señor. Ave María Purísima.